A ver, ahí ya comenzamos a grabar, así después ustedes pueden ver tranquilos la clase en el Classroom, ¿sí? Por favor avísenme si por ahí hay algún bajón de internet, porque la señal ha estado media complicada estos días, ¿sí? Así que no quiero llevarme ninguna sorpresa. Bueno, como les decía, buenas tardes para todos. Nosotros en la clase de hoy vamos a trabajar sobre los contenidos en la enseñanza de la historia. Obviamente es un tema muy importante esta cuestión de pensar cómo vamos a seleccionar los contenidos, ya sea para el armado de una planificación o de una secuencia didáctica. El marco de lo que yo les estoy mencionando tiene que ver fundamentalmente con pensarse en un entorno de enseñanza situada, ¿sí? Ya sea en el ámbito de una comunidad escolar en donde ustedes vayan a trabajar y también en la institución donde van a desempeñar el ejercicio de la docencia. Siempre que uno piense en la selección de los contenidos, la selección tiene que estar en función sobre todo de los alumnos a los cuales va destinado, ¿sí? Yo tengo que siempre mirar los contenidos también en relación al grupo con el cual voy a trabajar. Eh, Fundamentalmente, y esto siempre lo repito, cuando hacemos una selección de contenidos, tal vez nosotros nos volvemos como diagnosticadores, ¿sí? Tal vez empezamos a tener esa capacidad de diagnosticar y de focalizarme puntualmente en el principal interés que tienen los alumnos, ¿sí? A la hora, por ejemplo, de trabajar con una temática en particular. Lo importante en cuanto a seleccionar los contenidos también es tener presente, podríamos decir, los conocimientos previos con los cuales nuestros alumnos llegan a nuestro curso. En función de esos conocimientos previos, podríamos decir que yo tengo que proceder a seleccionar los contenidos, me van a servir para también tener en cuenta cómo voy a armar y cómo voy a estructurar la planificación, el, cómo voy a trabajar las diferentes secuencias didácticas. Por eso es clave, sobre todo cuando yo trabajo con los grupos, la observación y el interés de los diferentes grupos en los temas que voy a ir abordando y desarrollando a lo largo del año escolar. Eh, a ver, los contenidos, por un lado, de carácter escolar, ¿sí? Son en cierta manera muy diferentes al contenido, podríamos decir, científico o al contenido sabio. El contenido escolar lo podríamos definir como una especie de construcción didáctica, ¿sí? Por eso, al hablar de construcción didáctica, existen diferentes didácticas específicas. Por eso nosotros acá en el profesorado hablamos de didáctica de la historia. O sea, para poder construir esos contenidos escolares vinculados a nuestra materia, la historia, nosotros hacemos una construcción didáctica, pero enmarcado en una área específica, que en este caso es la historia. La didáctica de la historia tiene, sin lugar a dudas, muchas particularidades para poder construir en definitiva ese saber científico, ese conocimiento sabio, y convertir ese saber escolar o enseñado a partir de lo que un autor, un investigador muy importante mencionaba, que es la transposición didáctica, que es Yves Chevalier, ¿sí? Que es el paso del saber científico al saber escolar. Bueno, trabajando esto que yo les estaba comentando en líneas generales, si vamos al tema del diseño curricular, el docente, una de las tareas más importantes que tiene que llevar adelante es adecuar los contenidos, ¿sí? E intentar que esos contenidos sean lo más significativos para sus estudiantes. Eh, siempre que nosotros pensemos esto que les estoy comentando, lo tenemos que hacer en el marco de lo que se denomina una enseñanza situada.
situada, por ejemplo, en una comunidad en especial, situada, podríamos decir, en una institución determinada y también, obviamente, con determinados alumnos. No es lo mismo pensar una planificación, pensar los contenidos para una escuela de ciudad, ¿sí? Para cualquier colegio que ustedes tengan allí en Villa Mercedes, pero que esté en el ámbito de la ciudad, a pensar una selección de contenidos para trabajar en la ruralidad. Porque, a ver, el trabajo de un profesor en la ciudad, ¿sí? En lo que sería el casco urbano, es muy diferente a lo mejor al trabajo que ustedes van a tener que hacer en una escuela rural, donde muchas veces los profesores de historia que enseñamos en pequeños parajes o localidades del interior, eh, la estructura de lo que tenemos que diseñar es muy diferente. A ver, les menciono algo que seguramente alguna pedagoga en algún momento les comentó. Por ejemplo, en la zona rural, este, nosotros trabajamos con la idea de plurigrado. O sea, en un mismo curso a lo mejor tenemos 3 cursos o tenemos todo el ciclo básico para que ustedes me entiendan. ¿Por qué se da esto? Y porque a veces la cantidad de alumnos que asisten a estas escuelas rurales por ciclo no suele ser más de 8, 10 alumnos como máximo. Entonces, por las características edilicias de la escuela y por otro montón de factores, no los podemos tener separados. O sea, tenemos que trabajar con ellos en un mismo curso, al unísono. Lo que sí vamos a tener, sobre todo en este ámbito, es muchas veces la colaboración del maestro tutor. El maestro tutor es un maestro que nos va a acompañar en el proceso de que nuestros alumnos logren ese conocimiento que yo intento transmitir. Yo diría es una cuestión de poder articular con el maestro tutor lo que yo quiero trabajar, las actividades que intento desarrollar, los materiales de lectura. A mí me ha resultado muy positivo en mis años de experiencia como docente itinerante rural trabajar con el maestro tutor y situarme, podríamos decir, en otra lógica totalmente distinta a como yo trabajaba en la ciudad. Y bueno, eso también es esta cuestión de poder adecuar los contenidos a la situación y al contexto en el cual me encuentro. Por eso yo siempre hablo de una enseñanza situada, ¿sí? Esta idea de situarnos en un contexto en especial me ayuda fundamentalmente a tomar decisiones, ¿sí? Sobre cuáles contenidos son los mejores que yo tengo que llevar adelante para transmitir determinado saber. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? ¿Alguna pregunta que quieran hacer del otro lado? Sí, No, profe, vamos profe, bien. se está entendiendo bien. ¿Me va entendiendo bien? Bien. Hay una autora que se llama Pilar Benessam que habla de 3 tipos de contenido. A ver, antes de que por ahí alguien me diga, profe, pero las profes de práctica nos dicen que ya dentro de la estructura de lo que son las planificaciones o las secuencias no se hace necesario desarrollar o tener en cuenta los llamados contenidos conceptuales, procedimentales y actitudinales. Es cierto, hoy en muchas planificaciones no se solicitan, ¿sí? Pero hay algunas escuelas privadas, ¿sí? O, ¿por qué no? A lo mejor a ustedes les toca ir a trabajar a otra provincia en donde todavía se sigue trabajando a partir de contenidos conceptuales, actitudinales y procedimentales. Eh, Ustedes me dirán, ¿y por qué es importante trabajar con estos contenidos? Porque si los explicitamos, porque si los explicamos, ¿sí? Sobre todo aquellas personas que están en este ámbito de formación como el que están ustedes, tal vez se hacen, podríamos decir, un poco más concretos. Es más fácil entenderlos cuando sobre todo pensamos en lo que se llaman las estrategias didácticas. Las estrategias didácticas, chicos, tienen que ver con, sobre todo, la toma de decisiones. ¿Qué tipo de decisiones nosotros vamos a llevar adelante? Cuando yo hablo de contenidos conceptuales, hablo de hechos, hablo de categorías, hablo de conceptos, ¿sí? Hablo de procesos. Es importante la decisión que uno toma sobre estos contenidos para que, por ejemplo, no se vuelva a enseñar de forma memorística.
siempre que yo hablo de contenidos conceptuales, estos contenidos deben tener, por un lado, coherencia, deben ser comprensibles y yo los debo pensar como docente, podemos decir, con pensar estos conceptos con cierta organización, ¿sí? No debe ser, como yo he visto muchos colegas, ¿sí? Sin ánimo de criticar, que los tomen como una lista arbitraria, ¿sí? Pensar en una planificación o pensar en una secuencia es simplemente hacer una lista de conceptos o de contenidos que yo voy a trabajar. Pero a ver, contenidos muchas veces que están inconexos, contenidos que no tienen, como decirles, una progresión, cierta organización o coherencia. Es como que están en sí mismos desarticulados. Esto es un poco lo que sucedía, por ejemplo, con los viejos diseños curriculares, sobre todo aquellos que nos tocó trabajar en el ámbito de las ciencias sociales, en el ciclo básico, observábamos esa desarticulación. Yo recién les decía que un contenido conceptual debe tener una progresión y debe tener cierta lógica y coherencia. Yo no puedo terminar, por ejemplo, con la Edad Media, ¿sí? Por ejemplo, no sé, en un segundo año, y saltar de repente al periodo de la Revolución de Mayo. ¿Se entiende? Profe, Sí, sí, te escucho. es una duda, le quería preguntar. ¿Qué Decime. pasa en un caso en el que el profesor que tenía en el curso anterior no llega a dar todos los contenidos? ¿Yo qué tengo que Bien. hacer? ¿Tengo que agarrar por lo menos unas dos o No, tres no, clases y es muy volver? buena la pregunta, es muy buena la pregunta que me haces. Normalmente eso que vos mencionás, ¿sí? De no llegar a lo mejor a trabajar todo el programa, es algo que normalmente pasa en el ámbito del aula, ¿sí? Pasa en el ámbito de los colegas, te va a pasar a vos, ¿sí? En tu futuro. Muchas veces, ¿sí? Con la planificación, pero por ciertas cuestiones X, que todos nos atraviesan, pueden ser alguna cuestión de salud, puede ser alguna cuestión que tenga que ver con la organización de la institución, ¿sí? Algún problema externo te limitó a vos a lo mejor no llegar a dar la última unidad de tu programa. Entonces, bueno, ¿cómo se hace? Normalmente los profesores, que podemos decir, tienen en claro esta cuestión, sencillamente en las reuniones de consejo que se llaman, o en las reuniones, podemos decir, del área, ¿sí? Del área de las humanidades, como se suele llamar en muchos colegios, eh, cada mes, ¿sí? O cada un mes, cada mes y medio, depende cómo se organicen, todos los profesores se suelen reunir, todos los profesores de un área se suelen reunir con el coordinador de área. Ya allí se especifica medianamente cómo se viene trabajando con los programas, aproximadamente si se va a llegar a ver todo o no. Eso de alguna manera anticipa al profesor que va a recibir a tus alumnos a dónde vos quedaste en el programa y qué dificultades tuviste, con qué basamento teórico los alumnos pasan de un segundo a un tercer año. ¿Se entiende? Entonces, si a mí me toca darle a los chicos que recibo de vos, yo sé, por ejemplo, que llegaron a ver, no sé, parte de lo que fue la caída del Imperio Romano Occidental, pero no vieron la caída del Imperio Oriental. No trabajaron absolutamente nada vinculado a Bizancio, por decirte algo. Entonces yo voy a tratar de traer de nuevo esos conocimientos que poseen y poder asentar eso que faltó. ¿Se entiende? O sea, lo voy a tratar de condensar, lo voy a tratar de hacer más resumido, pero sintético, pero de alguna manera el alumno va a tener un conocimiento general de eso que le faltó para completar esa etapa o ese proceso histórico que no se alcanzó a dar. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe, bien. Bien. Sí, profe. Entonces, sí, no sé si quieren preguntar algo más. No, no, ¿No? no. Bueno, seguimos entonces. Entonces, esta idea de los contenidos procedimentales es tal vez muy compleja. Y me animaría a decir que tiene que ver con el ámbito del saber hacer.
¿sí? Generalmente tienen que ver con formas de actuar. Por ejemplo, hay que tener muy presente que en los contenidos procedimentales yo voy a trabajar con un conjunto de técnicas solicitadas, que muchas veces le exijo a mis estudiantes, pero que rara vez las enseño. ¿Sí? Por ejemplo, a ver, en los procedimentales, conceptual, perdón, en los procedimentales yo voy a trabajar con acciones, con destrezas, con técnicas, con estrategias. Eh, en general, los docentes no enseñamos procedimientos. ¿Se entiende lo que digo? En general, al hablar de procedimentales, yo hablo de acciones, de destrezas o técnicas. Pero a ver, generalmente estas técnicas yo las solicito a los estudiantes, pero muy pocas veces las enseño. ¿Sí? Y si lo pensamos tal vez desde otra lógica, desde una lógica más sociológica, por ejemplo, podríamos ver que muchas veces yo tengo que pedir lo que el estudiante sabe hacer. Es muy común en los colegas, sobre todo cuando tocamos ciertas partes de la historia, hacerle leer a nuestros alumnos gráficos. Hablo de gráficos estadísticos y intentar que ellos lo analicen. Pero a ver, ¿cómo yo puedo pretender que un alumno o un grupo de alumnos analice un gráfico estadístico, ¿sí? Y lo intente entender si nadie le explicó cómo funciona? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, ahí empezamos a tener graves problemas, porque a veces damos un material con gráficos, damos un material que es sumamente interesante de algún autor, pero si yo no le, no le expliqué al alumno cómo interpretar ese gráfico, obviamente no lo va a entender. Entonces, la riqueza conceptual de ese material que le di no le va a servir de nada, porque no lo va a poder entender, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo quiero que ustedes tengan presente. Si exijo algo, debo enseñarle al alumno cómo hacerlo. Ya anótenlo, si ustedes quieren ahí, pónganlo entre comillas, con rojo, subrayenlo. Yo tengo que exigirle al alumno lo que le enseñé a hacer. ¿Sí? Yo no puedo exigir algo que el alumno no sabe hacer. Yo he visto a muchos colegas pedirle a los chicos, bueno, vamos a hacer un esquema conceptual, vamos a hacer un ideograma, vamos a hacer un CIMAP, vamos a utilizar una infografía. Está bien, son recursos o técnicas que permiten sintetizar la información y que son fabulosas cuando un alumno las logra manejar, porque a ver, le permite de alguna manera estructurar conceptos importantes de manera sintética, ¿sí? Y es una de las mejores formas de que el alumno vaya aprendiendo esto para el día de mañana, cuando le toque, no sé, estudiar en un instituto de formación o en la universidad. Pero a ver, muchas veces nosotros lo exigimos, pero no, a ver, como que no tanteamos previamente si el alumno realmente sabe manejar esto. Muchas veces descartamos de que los alumnos manejan la web, manejan el internet mejor que está acá al frente, que están empapados con la tecnología. Sí, está bien, pero a lo mejor en cosas que a ellos les interesa, ¿sí? Pero a mí me ha pasado con alumnos, por ejemplo, solicitarles, no sé, en esta cuarentena, trabajos, y no les hablo de chicos de la secundaria, les hablo de alumnos de primer año de la universidad, trabajos prácticos en la cuarentena y que los tienen que hacer en formato Word. Un formato Word en donde yo les especifico el tipo de letra, los márgenes, el espaciado, ¿sí? El formato. Y bueno, no me lo logran hacer, no me logran hacer. Muchos siguen escribiendo en la hoja de papel, sí, me sacan una foto y me lo envían. Y yo les pregunto, pero ¿por qué no me lo hicieron en Word como se les solicité con un procesador de texto? Y ellos me dicen, profe, no es mala voluntad, yo se lo mandé escrito en una hoja, pero ¿por qué no lo hiciste en un Word? ¿No tenés computadora? Sí, sí, tengo computadora, pero yo la verdad que no sé utilizar el Word.
no lo usé nunca. ¿Sí? Y ni les hablo de la gente más grande, ¿sí? Que por allí tiene gravísimos problemas con el manejo, ¿sí? de- de lo que sería un paquete Word, Office, un simple Excel, armar un PowerPoint. Son, hoy diríamos, mínimos programas de computación que no lo saben usar, ¿sí? ¿Por qué no lo saben usar? A ver, ¿qué les parece del otro lado? ¿Cuál sería la respuesta de que un pibe de unos 17, 18 años o 16 no sepa usar un Word? ¿Qué me dirían ustedes? Yo diría que es un poco por falta de interés, porque en realidad el día de hoy, si vos no sabes alguna función de algún programa, listo, va y busca un tutorial en YouTube. No es Bien. que no es el fin del mundo, la verdad. Es No, porque no, no. no hay Yo, interés en hacerlo. yo apoyo esa postura, pero también pienso que tampoco se promovió el uso, porque si llegamos a esta instancia y un chico, por ejemplo, si es de segundo año, en primer año esa herramienta no la utilizaron. Y me Sí. parece que en esta época en donde las tecnologías avanzan todo el tiempo, el Word ya quedó muchísimo atrás. Sí, sí, a ver, yo obviamente lo tomo como un ejemplo que me ha sucedido a mí. Generalmente comparto las dos miradas que ustedes tienen, ¿sí? Pero diría, por lo general y por lo que yo he conversado con muchos alumnos, que han llegado a esta instancia de no saberlo manejar, generalmente porque no han estado habituados a hacerlo, que no han estado habituados a hacerlo. Si nadie muchas veces se los exigió en el secundario a la presentación de un trabajo con estas características, ¿sí? Y nadie les enseñó cómo trabajar. Por ahí es cierto lo que decía el compañero. Hoy muchas veces yo no sé algo, busco un tutorial en YouTube y generalmente voy a darle una solución a mi problema, ¿sí? Pero bueno, a veces llegan estos alumnos y no saben el manejo de programas sencillos. Entonces, ¿por qué llevo adelante toda esta lógica y toda esta mirada en relación a los contenidos procedimentales? Para que ustedes entiendan, chicos, que al hablar de contenidos procedimentales, estos contenidos son muy importantes y generalmente deben ser parte de nuestra planificación y debemos proponernos enseñarlos. Generalmente, si yo pretendo que un alumno haga determinada cosa, como decía ahí el compañero, y a lo mejor no lo manejan, no es que yo me convierta en el profesor de informática de ese alumno, pero por lo menos decirle, mira, tenés la posibilidad de consultar tal tutorial, ¿sí? Dejar una dirección, mirarlo, y bueno, y ahí te va a dar todos los pasos que vos necesitas para hacer tal cosa. En el caso de que se te vuelva muy complejo, bueno, yo te voy a ayudar o de repente vamos a solicitarle ayuda, no sé, a alguien que conozca mucho más de informática. ¿Sí? Profe, mire, por darle un ejemplo, el año pasado me acuerdo que para ética, creo, con el profe Viapiana, tuvimos que hacer ¿Sí? un video en YouTube. ¿Sí? Yo ¿Sí? obviamente no sé cómo hacer no sabía cómo hacer un video en YouTube en ese momento, y el profe nos mandó también, como usted dice, un tutorial hecho por él mismo de cómo hacer los pasos, de cómo subir el video y todo. Sirvió totalmente un montón. Sí, sí, sí. Bueno, ahí, mira, ahí vos tenés la aplicabilidad de este contenido procedimental. Porque el profesor Viapana a lo mejor se dio cuenta que iba a exigir la producción de un material, ¿sí? Pero a lo mejor se puso a repensar lo que había solicitado y llegó a la conclusión de que ustedes, a ver, ninguno de ustedes tiene que ser un genio de la informática, o sea, hay mucha gente que vamos aprendiendo a medida que vamos necesitando ciertos recursos. Entonces él, ya calculando esta situación, armó un tutorial en donde le explicaba al alumno qué es lo que tenía que hacer para luego poder trabajar en lo solicitado. Y me parece muy bien. Bueno, ahí ustedes con ese accionar del docente, ustedes ven que lo que él pensó formó parte de su planificación, pero tiene que ver con lo procedimental. Y él obviamente buscó la forma de enseñarlo, ¿sí? Buscó la forma de enseñarlo. Tal vez lo más fácil que encontró es decir, bueno, me grabo un video en YouTube, lo subo, le voy dando los pasos para que los alumnos lo puedan hacer. Bueno, ¿vamos bien hasta ahí? ¿Se va entendiendo?
Chicos, ¿se ven? Sí, profe, se Sí, entiende, todo se claro. entiende. Bien, vamos a los actitudinales. Los actitudinales también son muy complejos y muchas veces tienen que ver con las normas, con las actitudes, con los valores. Generalmente cuando yo hablo de valores, normas y actitudes, en la mayoría de los casos son, yo diría, cuestiones más de carácter individual y que generalmente se aprenden en el marco de la socialización. Y tal vez el lugar donde todos los seres humanos empezamos a socializar, por decirles así, por primera vez en nuestra vida, más allá de obviamente la socialización que hacemos con aquellas personas que forman parte de nuestra familia, es la escuela. La escuela es el principal ámbito de socialización. Y que muchas veces se vincula también con el desarrollo personal de ese futuro individuo. A ver, el tema de los actitudinales tiene que ver fundamentalmente con disposiciones, disposiciones vinculadas, por ejemplo, a ver, al acordar, puede ser al aceptar reglas, se me ocurre al hecho de poder trabajar en equipo o trabajar de forma grupal. Y algo clave, que es el tema también de respetar las opiniones de los demás. No siempre tratar de imponer mi opinión, mi punto de vista, ¿sí? Eh, el tema de las actitudes muchas veces son sensibles a determinadas cuestiones que podríamos decir tienen que ver fundamentalmente con lo social, ¿sí? Eh, Podemos decir, es bueno por ahí tener una posición más crítica, activa, eh, porque esto nos va a permitir a futuro poder hacer el ejercicio de una ciudadanía con estas características activa y crítica, valorar mucho más las normas y las reglas, y esto tiene que estar reflejado dentro de los contenidos que yo pienso en una planificación. El único problema de los contenidos actitudinales en relación a los contenidos conceptuales y procedimentales es el tema del tiempo, ¿sí? El tiempo que estos contenidos demanda para su enseñanza es posiblemente muchísimo mayor a los otros dos mencionados anteriormente, ¿sí? Por ejemplo, en una secuencia didáctica que yo puedo pensar, 5 clases para enseñar, no sé, un concepto vinculado, un contenido vinculado a la ciudadanía, a lo mejor no me es suficiente, ¿sí? Por eso yo les digo que lleva mucho tiempo. A veces enseñar determinados contenidos actitudinales puede llevar un trabajo de varias unidades o, por qué no, todo el año escolar, ¿sí? Lo importante de todo esto que yo acá les he estado mencionando es, en definitiva, eh, que todo aquello, a ver si me entienden, que proponemos como contenido, tenemos fundamentalmente que pensar cómo enseñarlo. Yo no puedo proponer contenido, ¿sí? Contenido por contenido mismo, sino que cada cosa que propongo en mi planificación, yo ya tengo que tener en claro cómo la voy a trabajar, cómo la voy a enseñar. De acá viene algo clave dentro de los contenidos, sobre todo al momento de armar una planificación, que es fundamentalmente en qué me baso, ¿sí? ¿Qué utilizo para poder llevarlos adelante? En clases anteriores yo les había mencionado que cuando uno piensa una planificación tiene que tener, como diríamos, 3 ejes, ¿sí? Como una especie de trípode sobre lo cual me voy a sentar. El primero y más importante tiene que ver con el diseño curricular, ya sea el diseño curricular pensado para el ciclo básico o pensado para el ciclo orientado. El diseño curricular es como que me especifica los contenidos que tienen que estar presentes en determinado año del secundario. Por otro lado, también tengo que ver los NAP. El NAP es el núcleo de aprendizaje prioritario. Esto es algo que viene de Nación, en donde me dicen, mira, en segundo año, si vos sos docente de segundo año, estos temas no pueden dejar de estar. Estos temas sí o sí tienen que estar dentro de tu planificación, ¿sí? Es lo mínimo que te exigimos, que un alumno sepa al pasar de año. ¿Se entiende?
Entonces yo ahí tengo que tener en cuenta los NAP y mirarlos obviamente con el diseño curricular y ver a lo mejor que los NAP estén presentes y hacer una ampliatoria con lo que me exige el diseño. El solo hecho de desarrollar, por decirlo de esta manera, estrategias didácticas, nos va a permitir a futuro que los alumnos puedan aprender específicamente lo que yo necesito que conozcan y sepan, ¿sí? Y que a lo mejor también necesite el profesor que los va a recibir. Porque, a ver, también suele suceder esto. Yo recién les hablaba que en relación a la pregunta de uno de los compañeros que me decía, profe, no llegué a dar determinados temas en este año. ¿Qué hago? Y va a hablar bien de vos, que si no hay reuniones de consejo, no se reúnen, como yo les decía, por para trabajar desde el área de diferentes disciplinas que abarcan el campo de las humanidades, lo mejor que tenés para hacer, si no se reúnen y no hay esa estructura que hoy está presente en muchos colegios, es ir a hablar con el docente que los va a recibir. Ir a hablar con el profe, decirle, mira, profe, yo en mi programa he tenido estos inconvenientes, estos problemas, he trabajado de esta manera con el grupo, pero hay ciertos temas que no alcanzo a llegar, no me da el tiempo. Así que esos temas les va a faltar. Y a ver, no se sientan mal tampoco. El hecho de no llegar a desarrollar un programa completo no simboliza un fracaso para el docente. Nada que ver. Si por lo menos los NAP están presentes y ustedes a esos NAP le han incorporado otros contenidos que les exige el diseño, está bien hecho el trabajo. Es muy difícil que un profesor logre desarrollar el 100% del programa. Yo miren, en mis mejores tiempos de docente del secundario, por ahí, con toda la furia, como digo, lograba desarrollar un 85, un 90% del programa diseñado a comienzo de año. ¿Sí? Y también ahí me encuentro con otra lógica en relación a las planificaciones y en relación a lo que exigen los directores de las escuelas. Yo creo que una planificación, para hacer una planificación efectiva, crítica, analítica, que realmente responda a las necesidades del grupo con el cual yo trabaje, se hace necesario que esa planificación no se cierre en febrero o marzo. Vieron ustedes que normalmente en las escuelas que ustedes vayan a ir a trabajar, los directivos le dicen, profesor, tiene que presentarme la planificación a más tardar para el 20 de marzo. Está bien, yo armo la planificación, una planificación, podemos decir, tipo receta, donde voy colocando determinadas cosas, tengo en cuenta todas las exigencias, pero no ha sido una planificación que de alguna manera se trabaje con el grupo de alumnos al cual va destinada. Entonces yo no sé qué cosas de esa planificación me van a dar resultados, qué cosas no, si voy a tener que hacer un cambio imprevisto, si voy a tener que modificar algo, si voy a incorporar algún otro material que encontré a lo mejor con el paso de los meses y que dije, qué bueno que está, qué bueno poder utilizarlo, pero yo ya armé algo diferente a comienzo de año y no lo puedo incorporar. Entonces, para mí las planificaciones tendrían que ser flexibles y tendrían que trabajarse a lo largo del año. Y realmente, o sea, presentar algo inicial, ¿sí? Algo inicial, y que esa planificación demuestre el trabajo del docente, lo que ha venido haciendo a fin de año. O sea, que a fin de año vos presentés la planificación definitiva. ¿Cómo se hace eso? Me dirán del otro lado. Y muy sencillo, con los recursos tecnológicos. Yo, directivo de una institución, ¿sí? O vicedirector de una institución, diría, bueno, mira, el DRAI es este. Vos a comienzo de año me presentás la planificación. Pero a lo largo de tu trabajo, ¿qué modificaciones le hiciste? ¿Qué cosas incorporaste? ¿Dejaste lo que planteaste al comienzo? ¿Qué no trabajaste? ¿Con qué elementos a lo mejor los recursos te encontraste? O sea, la planificación, chicos, tiene que ser una planificación viva, tiene que ser algo vivo, algo que a ustedes les sirva al trabajo de docente, no algo que yo por las formas agarro y presento a comienzo de año y me olvidé y sigo sí, navegando el resto del año como si no pasara nada. La planificación es algo clave, algo sustancial, pero tiene que ser, yo diría, algo flexible, algo que se pueda modificar, algo que realmente sirva a los objetivos para los cuales está pensado. Por allí, esto que les digo, chicos, es un análisis muy mío, muy particular.
a lo mejor si me siento a conversar con las profesoras de pedagogía, me van a querer matar por lo que digo. Pero a ver, en mis años de experiencia y en el tránsito por, no sé, más de 15 colegios o 20, ¿sí? He visto esto. Las planificaciones duermen el sueño de los héroes en el cajón o en el escritorio de un directivo y nunca se vuelven a rever, nunca se discuten, nunca se trabajan. Y no tiene sentido, no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido el hecho de una planificación, como les digo, que se trabaje, que se articule, que se discute, que se vaya como modificando y como reestructurando a lo largo del año. No sé, ¿qué opinan de esto que les estoy comentando del otro lado? A ver, pongámoslo a la discusión. El que se anime, habilite el micrófono y me va comentando lo que opina. A ver, Yo, chicos. profe, creo que, o sea, que el punto también estaría como en que sea algo, o sea, concreto y realista, porque uno como que puede también, no sé, idealizar, que también le pasa, que se yo, en los propósitos que uno se pone a lo largo, o sea, en el año, como, o Sí, sea, sí. como persona, y a veces capaz cuando no es algo concreto o que uno sabe que sí va a poder llegar realmente, es capaz que por eso uno se olvida de eso que planificó, digamos, o como que pierde el sentido y el para qué lo está haciendo. Exactamente. Por eso yo les comentaba. Desde mi lado, la planificación tendría que ser algo vivo, algo flexible, algo que vos vayas trabajando, modificando, rearticulando, reorientando. No sé, como si tuviera un GPS que te posibilitara a vos irla modificando de acuerdo a las necesidades que vas viendo que el grupo tiene. ¿Tá? Porque, a ver, yo he visto la otra, chicos. Hay docentes que presentan la misma planificación año a año. ¿Sí? He visto docentes que trabajan con la misma planificación 4 o 5 años seguidos. Y yo por ahí, está bien, a veces soy medio insistente con esto, pero para mis adentros digo, ese docente no se cansará de dar todos los años lo mismo, de usar los mismos materiales, de usar los mismos PowerPoints que los hace, los mismos esquemas. ¿No le gustaría cambiar, ir modificando, que lo que va enseñando tome nuevos aires? Y es una pregunta que seguramente muchos de ustedes se van a hacer, porque docentes como los que les estoy comentando hay en el sistema, ¿sí? Y eso hace que muchas veces la enseñanza esté de alguna manera estancada. Y son a veces por eso las grandes críticas que nos hacen de acuerdo a cómo trabajamos y cómo enseñamos. Porque hay gente, ¿sí?, que a lo mejor se recibió de docente y que no le gustó perfeccionarse, capacitarse, avanzar, crecer intelectualmente y se quedó con lo que aprendió hace 20 años atrás. Y eso que aprendió hace 20 años atrás no digo que esté mal, pero se ha superado en un montón de cosas. Entonces, le está ofreciendo a los alumnos que forma un conocimiento desactualizado. Y a lo mejor un conocimiento que no responde a las necesidades que ese alumno tiene. ¿Sí? Por eso les Profe, digo, es toda y, una cuestión para discutir. Sí, 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 te y escucho. además como que va, yo veo que, o sea, el alumno se va a dar cuenta si uno repite, no sé, por ejemplo, una evaluación. Se me ocurre el caso, por ejemplo, yo tengo mis hermanas que van al secundario y se llevan un año. Y, o sea, una va a quinto y una va a cuarto año. Y a veces en materias que comparten la misma profesora les toman exactamente las mismas evaluaciones. Bueno, ¿y Entonces, eso qué te como que parece? bueno, Perfecto lo que me decís. ¿Y eso qué te parece a vos como futura docente? ¿Vos lo harías? no, Con una mano en porque, el corazón. o sea, yo creo que, por ejemplo, de un año a otro puede que no pase nada. El tema es cuando capaz que son, no sé, 3 años que venís repitiendo la misma forma de trabajar, porque también hay que reconocer si te sirvió con un curso, te puede llegar a servir con otro. Tampoco es que hay que desechar todo porque sea viejo, entre comillas. Pero, o sea, yo creo que está la cuestión de entender, bueno, si la necesidad que tiene cada curso particular. Exactamente, o sea, por eso yo les hablaba de la planificación. La planificación tiene que ser abierta, flexible, que vos la puedas ir de alguna manera acomodando al grupo con el cual vos vas trabajando. A ver, yo por ahí, bueno, fui demasiado como pretencioso. Le digo, bueno, hacer algo nuevo de año a año sería lo ideal, pero muchas veces, con las obligaciones que seguramente el día de mañana ustedes van a tener, a veces es difícil. El solo hecho, chicos, de pensarse como un docente que trabaja 30 o 40 horas es una locura, es una locura. El famoso docente taxi
que tiene 3 horas en un colegio, 3 horas en otra, 5, 10 en otra, 9 en otra, o sea, andan todo el día movilizándose de escuela a escuela. Y muchas veces ese tiempo necesario para pensar, para planificar, para articular, para trabajar con otros compañeros, a veces no existe, a veces no se da, ¿sí? A veces nos dicen los pedagogos, bueno, lo mejor es trabajar en equipo, trabajar, sería fantástico, pero a veces la necesidad, ¿sí?, que tenemos muchas veces nos lleva a que tengamos que trabajar muchísimas horas. Pero a ver, no es porque, a ver, yo quiera trabajar 30 o 35 horas por una cuestión de volverme millonario, sino que muchas veces con 30 horas realmente puedo tener una base salarial que me permita mínimamente llegar a fin de mes. ¿Se entiende? Y algo que ustedes se van a encontrar en el sistema es que lamentablemente las horas están mal pagas. A ver, casualmente, la semana pasada discutía con un profe. Me dice, voy a tomar más horas. Digo, ¿cuántas tenés? Tengo 25. Dice, voy a tomar 5 o 10 horas más en un colegio. Digo, mira, fíjate, porque relativamente las 25 horas que vos tenés en este momento te las están liquidando correctamente. Pero si tomas 10 horas más, no vas a cobrar significativamente más dinero. La diferencia, trabajando 10 horas más, que implica una mayor cantidad de días frente a alumnos, va a ser mínima. Vos vas a cobrar, ponele, 4.000, 5.000 pesos más por esas 10 horas. Me dice, ¿estás loco? Le digo, no, te lo digo desde la experiencia, porque en realidad el Estado provincial tiene una lógica en donde si más horas tenés, menos cobras. O sea, las primeras 20 o 25 las paga bien, como debería ser, pero si tomas más horas, las paga a un 30% de lo que vale el valor hora real. Entonces, vos tomas 10 horas más, con lo que implica responsabilidad, compromiso, trabajo, y lo que te vas a llevar a fin de mes es mínimo, ¿sí? A lo mejor trabajaste 10 horas más por 4.000, 5.000 pesos. Y cuando recibas tu libranza de acá a 3 meses, porque también están los tiempos burocráticos y administrativos, te vas a querer morir, porque vas a decir, trabajé por nada, porque me movilicé a la escuela, gasté dinero en transporte o lo que sea, y la retribución del otro lado es mínima. Y ese es el famoso doble cargo que ustedes habrán escuchado tantas veces y que los docentes peticionamos. El hecho de que realmente se pague como corresponde. Por eso, chicos, los maestros de grado toman un cargo, por ejemplo, a la mañana, muy pocos quieren trabajar a la tarde, porque cambian plata, no ganan nada, ¿sí? Sobre todo las chicas jóvenes que tienen hijos en edad escolar, no les conviene tomar un cargo a la tarde, porque, a ver, les pagan ese cargo a un 30%. Entonces ese dinero, ese 30% que ganaron, lo tienen que destinar a la persona que les cuidó a sus hijos durante todo ese tiempo que estuvieron fuera de la casa. Por eso en muchos lugares faltaban maestros, faltaban docentes, porque nadie quiere trabajar por algo que no te van a pagar como corresponde. Bueno, me fui a otro tema, pero a ver, Quiero agregar también lo algo. tienen que tener presente. Sí, sí, te escucho. También no se cuenta las horas que uno trabaja cuando está fuera de la escuela. Es por eso que Totalmente, es muy cierto lo que has comentado. ¿Sí? Muchas veces dicen, bueno, no, ustedes tienen un trabajito piola, andan 5 horitas y van a su casa y toman mate. No, el trabajo que tiene el docente de planificar, de armar, de pensar, de corregir, es un trabajo que les demanda muchísimo tiempo, más allá del tiempo programático que ustedes van y están frente al aula. Por eso les digo, a ver, tener 30 o 40 horas implica un esfuerzo grandísimo. El hecho de estarse desplazando todo el día y después de volver a tu casa y no, no, me voy a tirar a tomar sol. No, la tarea que tenés de corrección, de armado, de pensar lo que vas a trabajar, es grandísima. ¿Sí? Muchas veces un docente regresa a su casa, no sé, se toma un mate, dos y se pone a trabajar. Y a veces cuando se da cuenta son las 11 de la noche y no logró cortar. ¿Sí? A mí me ha pasado un montón de veces para llegar a cumplimentar con las exigencias de los diferentes directivos. Entonces, por eso les digo, muchas veces no se ve todo el trabajo extra que el docente realiza y que no se valora. Por ahí en otras disciplinas, hablo, no sé, de alguien con todo el respeto que me merece, que trabaja
la parte privada, en alguna empresa, en alguna fábrica, cumple su horario laboral, 5 o 6 horas de trabajo, 7 horas o 10 horas, y listo, salió de ahí, se olvidó de eso hasta el otro día. En cambio nosotros no, el tema de la docencia es permanente. Yo creo que muchas veces ni se van a olvidar ni estando dormidos, porque a mí me ha pasado soñarme dando clases, ¿sí? Porque el subconsciente está tan vinculado a lo que hacemos a diario, que también muchas veces es como que nuestra mente no corta, seguimos en este ámbito. Bueno, bien, vamos hasta ahí. ¿Alguna pregunta más que quieran hacer? Fíjense, lo importante de todo esto que yo les he hablado de los contenidos es intentar dentro de lo posible no buscar lo que se llama el enciclopedismo. El enciclopedismo es, por ejemplo, ser muy ambicioso cuando yo hago una planificación. Y esto ténganlo claro, chicos, anótenlo, no se puede enseñar todo. Y vuelvo a repetírselo, no se puede enseñar todo. Tal vez yo planifiqué y hice algo hermoso, pero es muy difícil enseñar el 100% de lo que planifiqué, ¿sí? Entonces, muchas veces me va a llevar a que tome decisiones, a que tenga que seleccionar, a que tenga que elegir qué cosas realmente quiero que el alumno aprenda y qué quiero que el alumno se lleve al año siguiente, ¿sí? Por eso yo les decía, debemos ser flexibles, tenemos que pensar siempre en la realización de lo que podríamos definir contenidos realizables, ¿sí? Realizables en el tiempo que tenemos. Yo por allí he visto muchas secuencias de compañeros de ustedes cuando van a hacer la residencia, secuencias didácticas que están muy bien pensadas, están muy lindas, están bien estructuradas, los contenidos son importantes, pero yo les digo, te has olvidado de algo clave, que siempre nos va a jugar en contra, que es el tema del tiempo, el tiempo que tenemos para enseñar. Por eso yo les digo, tienen que ser flexibles, realizables, algo que se pueda hacer, porque si no, el que la va a pasar mal van a ser ustedes. Porque muchas veces voy a iniciar una clase y si es tan ambiciosa, tan grande, no la voy a poder terminar. Y recuerden que en el momento que ustedes hagan la residencia y tengan que dar clase, ustedes tienen que cerrar, yo diría, esos 3 pilares. El inicio, el desarrollo y el cierre. No puedo quedarme en el desarrollo y no cerrar una clase, porque obviamente eso se valora mucho a la hora de mirar cuál es verdaderamente la práctica que llevan adelante. Tienen que ser, por otro lado, coherentes en función siempre de los principios de nuestra disciplina. ¿Qué les quiero decir con ser coherentes en función de los principios de nuestra disciplina? Y que van a tener que poner en juego eso que podemos llamar la dimensión política, la dimensión institucional, cuando ustedes seleccionen contenidos. A ver, no pueden mantenerse ajenos de su formación, de su mirada histórica, ¿sí? Por allí se van a encontrar con otros colegas formados en otros lugares que a lo mejor tengan una perspectiva de la historia superada, ¿sí? Superada por lo que ustedes ya saben, y a lo mejor ellos continúan enseñando como se hizo hace 20 años atrás, y no va más. Entonces ustedes tienen que de repente también jugarse y posicionarse, ¿sí? En cuanto a la selección. Si trabajan en equipo, bueno, no van a poder hacer un cambio al 100% si ya esa persona hace años que está, pero por lo menos incluir la posibilidad de incorporar una nueva mirada que a lo mejor no esté presente en lo escrito, pero que sí ustedes la van a poder trabajar y la van a poder llevar adelante al momento de enseñar, al momento de llevar adelante la cuestión didáctica, porque también ese es un punto, yo puedo planificar hermoso, puedo armar una secuencia, sí, bárbara, y a lo mejor una secuencia compartida con otro docente, con otra mirada, pero a ver, ¿dónde va a estar la diferencia? La diferencia va a estar en la forma en que uno y otro enseñan, y ahí es donde ustedes pueden marcar ese punto de distinción, ¿sí? Por eso, siempre hay que tener una concepción ideológica, sobre todo en relación a la mirada histórica que yo intento darle a la materia. ¿Sí? ¿Qué propósitos, por ejemplo, tiene la disciplina? Y volvemos a lo mismo. Para llevar adelante todo eso, yo tengo que ver las características que tienen mis estudiantes, para eso tengo que hacer un diagnóstico previo, cómo son, qué saberes tienen.
las características institucionales. ¿Qué tipo de institución es en donde yo voy a ir a dar clase? La institución que yo me encuentro es una institución comercial, una institución técnica, una institución, no sé, agraria, una escuela rural, ¿sí? Un secundario rural, un secundario generativo, un secundario autogestionado. A ver, recuerden, chicos, algo que también está pasando en nuestra provincia. Nosotros nos formamos para dar, no solamente en el sistema tradicional de enseñanza, sino que ahora San Luis tiene sistemas alternativos al sistema tradicional. Por ejemplo, no sé, a lo mejor ustedes terminan y les ofrecen de repente dar 30 horas en una escuela autogestionada o en una escuela generativa. Pregunto del otro lado, ¿ustedes lo van a rechazar? Nunca dieron clase y le dicen, bueno, profe, mira, me gusta tu perfil, tu formación ha sido muy bueno en las materias, te ofrecemos 30 horas. Primera experiencia como docentes en una escuela generativa. Pregunto, ¿ustedes lo van a rechazar o lo van a tomar? A ver qué me contestan del otro lado. Quien se anima a contestar, obviamente. Yo creo que sería todo un reto, porque más que nada creo que nunca nos hemos planteado la idea de ir a una escuela generativa. Por lo menos yo, jamás me lo he planteado. Sinceramente creo que en primer año hablamos un poco en qué consistía, pero actualmente inclusive me cuesta entender cómo funcionan las escuelas generativas. Es muy lógico lo que vos pensás, pero a ver, no sé quién me está hablando porque veo la presentación y no sé. Paula, disculpa. Paula, pero mirá. sí las tomaría porque es trabajo, pero bueno. Exactamente, y ahí voy, chico. Tanto a Paula como a los que me están escuchando. Es trabajo. Y el trabajo, a ver, en algunos lugares de la provincia sí escasea, sobre todo en nuestra disciplina. Entonces, si te ofrecen 30 horas y es tu primera experiencia como docente, agarralas. El día de mañana que te salga una mejor propuesta a nivel, qué sé yo, del sistema tradicional, bueno, vos verás si vas haciendo el cambio progresivo, si te pasas rápidamente al otro sistema. Pero a ver, te sirve porque vos vas a generar experiencia, vas a poder volcar el conocimiento que aprendiste, vas a mirar otras formas de trabajo, vas a trabajar en instituciones que muchas veces son desconocidas, ¿sí? O muchas personas no entienden su funcionamiento, vas a trabajar con otra lógica, o sea, a ver, yo siempre utilizo esta palabra, por ahí pueden coincidir ustedes o no con mi apreciación, pero una vez para el ofrecimiento en un cargo universitario, ¿sí? Una de las preguntas del tribunal que me examinó, me dice, profesor, si usted tuviera que definir su mejor cualidad como docente de historia, ¿cuál sería? Fíjense la pregunta que me decían, ¿cuál sería su mejor cualidad como docente de historia? Y yo no sé qué esperaban que les contestara, pero yo les dije, tal vez mi mejor cualidad como docente de historia es la adaptabilidad, saber adaptarme al lugar, a la situación, al contexto, al grupo, a lo que sea, adaptarme, ¿sí? Y tal vez eso ustedes lo van a tener que tener presente de acá en más en su futura vida como docente, saberse adaptar a la realidad y a la situación que les toque, ¿sí? Porque hoy, chicos, ustedes cuando salgan con su título del Instituto del Carmen, que Dios quiera sea pronto, a ver, no van a elegir, no, yo si no trabajo en escuelas privadas, no trabajo. A ver, si yo no trabajo en el sistema público estatal, no trabajo. No, van a ir a buscar el trabajo donde sea. Muchas veces, como me pasó a mí, no estaba el trabajo en mi lugar de origen, me tuve que ir hacia las localidades, hacia afuera de la ciudad capital, permanecer más de 15 años por fuera de lo que era mi ámbito de la ciudad, para poder trabajar y vivir de lo que había estudiado. Y eso es un hecho, así que piénsense y que el día de mañana ustedes van a ser docentes que de alguna manera se van a tener que adaptar a otros sistemas educativos que están vigentes en nuestra provincia. Un sistema tradicional, sistemas alternativos con sus múltiples variantes,
y de todos uno genera experiencia y se lleva conocimiento, que me pueden convenir más que otros, bueno, se verá con el paso del tiempo, pero cuando me inicio en la carrera, toda experiencia es siempre clave, es siempre importante. Y como siempre digo, tengan los oídos abiertos, la mirada, sean flexibles, escuchen a aquellos docentes que tienen un poco más de experiencia, porque esos saberes que ellos transmiten muchas veces no están en los libros de texto. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Sí, profe. Yo recién les hablaba que cuando el conocimiento se construye, ¿sí? Yo tengo que asegurar que eso que intento transmitir, el alumno sea capaz de construirlo. Por eso siempre acá decimos que el enfoque que le damos a la materia y generalmente el enfoque que pretendemos que ustedes tengan el día de mañana cuando sean docentes es una mirada más de carácter constructivista, ¿sí? Sobre todo pensando en esta idea de secuenciación de contenidos, de organización, que tengan cierta continuidad y progresión. Ir por ahí de lo concreto a lo abstracto, de lo cercano a lo lejano. Y eso tiene que estar muchas veces incluido dentro de la secuenciación que lleven adelante. Generalmente, cuando nosotros trabajamos con una secuenciación, trabajamos como un tipo espiralado, para que me entiendan. Pensamos la secuencia didáctica con esta lógica. Entonces, cuando uno empieza a armar la secuencia, lo más importante que tiene es ver cómo vamos a construir el conocimiento, ¿sí? Y asegurarnos que eso que estamos construyendo realmente sea bueno, eficaz. Y no hay mejor recurso que utilizar un mapa o alguna figura conceptual. Cuando graficamos, chicos, los contenidos, en función de lo que vamos a enseñar o en función de la secuencia que vamos a seguir, allí nos damos cuenta realmente si el mapa conceptual nos permite ver si eso que quiero enseñar o contenidos que quiero desarrollar realmente son correctos, si me faltan cosas que no he considerado o me sobran otras. ¿Sí? Y acá viene en juego esta idea del protagonismo, ¿sí? De cada concepto y cómo vamos a establecer a futuro esa relación. ¿Sí? Bueno, acá un poquito de esto de lo que habíamos estado, me prendí explicando lo otro, no lo pasé, pero bueno. Los tres autores, Lea Besú, Raquel Gusevich, Pierre Bourdieu y Pilar Benejam. Yo he intentado hacer como un compendio de estos autores y tratar de colocar algunas cuestiones que son importantes, ¿sí? Y que merecen ser tenidas en cuenta. No les quise subir a cada uno de ellos porque la verdad que son textos que les demandarían muchas horas de lectura para llegar a una síntesis o a una unificación de criterios, que la idea era más bien discutir un poquito, poner en tela de juicio muchas de estas cosas, ¿sí? Y en relación sobre todo a esto, a los criterios que van a seguir los docentes. Siempre hablamos de la significatividad, hablamos de la relevancia que los conceptos tienen que tener. Y eso es cierto. ¿Sí? Yo voy a elegir en función también de mi mirada y de lo que considero pertinente que los alumnos sepan el día de mañana. ¿Está? Muchas veces voy a incluir diferentes tipos de contenidos, la idea es siempre que sea de manera equilibrada, siempre los tengo que presentar a través de un eje problemático que los articule y que los guíe en su tratamiento. De ahí lo que seguramente muchos han escuchado y que hoy está más presente, la idea de enseñar la historia a partir de lo que se llama la problematización o el ABP. El ABP quiere decir el aprendizaje basado en problemas. A ver, esto que parece algo muy nuevo de aplicar la problematización a la historia, es algo que yo ya venía utilizando, ya que ustedes se sorprendan, en el año 2000. Mi tesis para ser licenciado fue en base a esto, en cómo aplico el aprendizaje basado en problemas a la enseñanza de la historia en el secundario. Yo sobre todo hice mi trabajo en base a un cuarto año del Colegio Industrial de Mercedes, el ingeniero Mercado.
porque en ese momento era docente de esa institución. Cómo enseñaba la historia argentina y contemporánea con la didáctica de los problemas. Eso que yo ya aplicaba y que trabajé en el año 2000, imagínense ahora, 21 años después, es como que muchos dicen descubrimos la panacea, y no es así. O sea, ya muchas personas ya lo mirábamos y lo trabajábamos en aquella época. Que hoy se haya masificado un poco más y que hayan cambiado las perspectivas, también obedece a yo diría, a este cambio, a esta modificación del paradigma en donde nos encontramos y a los avances, obviamente, dentro del campo de nuestra disciplina. ¿Sí? Bueno, hasta ahí sí llegaríamos por la tarde de hoy. Ahora, bueno, dejo abierto a las consultas, dejo abierto a las preguntas que ustedes quieran hacer del otro lado. ¿Sí? Y creo que este tema es interesante. Por allí, ya si el lunes que viene regresamos a la presencialidad, vamos a ir trabajando ejemplificaciones. De aquel más, yo creo que ya directamente vamos a ir al tema de planificar y al tema de ir mirando las secuencias. Nos falta un tema importantísimo que es el tema de evaluación. ¿Sí? El tema de evaluación, más desde la cuestión teórica, y después ya es un trabajo plenamente práctico, ¿sí? Plenamente práctico. A ver, cómo se paran en un aula, cómo iniciarían la clase, ponerlos en contexto, en situación, hacerlos poner nerviosos. A ver, no es que yo sea malo, pero a ver, quiero jugar con ustedes todas las posibilidades con las cuales se van a encontrar hoy por hoy al momento de dar una clase. Bueno, a ver, el que se anime, abre el micrófono y pregunte. ¿Les ha parecido interesante? ¿Los ha aburrido? ¿Hay cuestiones que se llevan? ¿Hay cuestiones que habían pensado, pero a lo mejor no han tenido en cuenta muchas de las cosas que yo les fui mencionando? A ver. Profe, yo creo que en Sí. sí el tema está bueno y creo que es uno de los temas más discutibles entre docentes. O sea, Sí, yo he sí. hablado con mis primos son todos docentes, y siempre hablamos de lo mismo. Ellos me comentan este tipo de cosas, de cómo van cambiando el contenido que van dando, de profesores que se encuentran de años anteriores que no llegan con todo un programa, o por ahí no, o ellos mismos que no han llegado, cómo se las arreglan, a veces por los feriados, cosas así, que son temas que hablan, es casi cotidiano hablar de esto. Creo Sí, que sí. eso... Sí, Gabriel, es uno de los grandes temas, ¿sí? Yo en clases anteriores les comentaba, ¿sí? A aquellos que habían podido estar, de que esta situación que hemos estado atravesando y que atravesamos todavía, ha llegado, yo diría, a transformar un poco, a transformar en su totalidad, ¿no? Un poco el paradigma educativo sobre el cual hemos estado asentados, ¿sí? El tema de la virtualización de la enseñanza, el tema de aplicar los recursos que hoy nos posibilita las TIC, yo creo que han llegado para quedarse. Entonces, vamos a mutar a un sistema bimodal, en donde vamos a rescatar lo mejor de la enseñanza tradicional con lo mejor del sistema mediado por la tecnología. Y yo creo que allí se va a conformar esta nueva mirada o este nuevo paradigma educativo sobre el cual nosotros vamos a trabajar de acá en más. ¿Sí? El tema de la virtualización, el tema de esto que estamos haciendo, no va a desaparecer. Ojalá pronto, ojalá Dios quiera la pandemia termine, sino que esto va a quedar y va a avanzar. Sí, Rocío, no hay problema, no hay ningún problema. Así que hay muchas cuestiones para discutir y para analizar. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, acá llegamos. Estén atentos, por favor, al Classroom, porque yo ahí me voy a comunicar con ustedes apenas tenga información de mis autoridades del Carmen, en donde nos digan cómo vamos a trabajar para la semana que viene, ¿sí? Cuáles van a ser los horarios. Pero por lo menos yo les avisé para que ya estén al tanto. El 8 relativamente ya largaría una presencialidad cuidada. Así que seguramente el lunes nos estaríamos encontrando, si Dios quiere. Pero bueno,
todo depende de cómo nos vayan estructurando los horarios y cómo han pensado esta lógica. Bueno, chicos, entonces llegamos hasta acá. Les dejo, como siempre, un saludo inmenso a todos, que tengan una excelente semana, a seguirse cuidando, porque esto tampoco es que haya terminado, así que no nos relajemos porque el contagio todavía está. Y bueno, nos veremos, si Dios quiere, ya el lunes próximo. Les dejo un inmenso saludo a todos. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias. Chao, chicos. Chao, Nos vemos. profe, gracias.